Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotec y SMAES. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Borray. Él es gerente de negocios para América Latina en Panduit. También nos acompaña la arquitecta Briseida Recendis. Ella es presidenta de SMAES. Y el día de hoy tenemos el webinar con el tema cableado estructurado. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a este webinar. Hola, buenas noches. Saludos a todos los que nos acompañan de manera virtual bajo esta plataforma. Es un gusto el día de hoy poder compartir con ustedes una vez más una plática, gracias a nuestro patrocinador, a Novotec, y también a Panduit, que el día de hoy se va a poder llevar a cabo esta plática, cableado estructurado, con nuestro ponente, Juan Pablo Borray. Para nosotros es muy importante en SMAES hablar también de este tipo de temas que están involucrados en, en las instalaciones y cómo darle vida a la infraestructura que se está haciendo para atención a la salud. Y pues el tema de telecomunicaciones es un tema que cada vez va tomando más y más fuerza, y bueno, y la evidencia clara de ello es por lo que estamos pasando. Entonces es un gusto que podamos ver cuáles son las ventajas que tenemos al hacer el uso de la tecnología, y cuáles son las consideraciones que como diseñadores de unidades de espacios para la salud vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, pues por eso quiero agradecer a Juan Pablo Borray Jiménez, quien es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Cuenta con la ingeniería en telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires, una especialización en gerencia de proyectos de la Escuela de Negocios ESDEN Business School en Madrid, España, y desde 2006 se une a Panduit en el área de soporte técnico para Colombia, y rápidamente escala la posición de ingeniero de ventas técnicas en Latinoamérica. En 2015 fue nombrado como gerente de desarrollo de negocios de Latinoamérica, cargo que desempeña con base en la Ciudad de México, cuyo objetivo es ayudar a entender las necesidades específicas de la región para ofrecer soluciones a la medida de cada mercado. Y en el caso específico del día de hoy, pues nos va a guiar un poco de cuáles son las opciones o las soluciones y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en el diseño de unidades de atención a la salud, ya sean clínicas, hospitales, ahora como lo estamos viendo con las unidades temporales, centros de rehabilitación, laboratorios y demás. Pero bueno, pues vamos, no voy a hablar más bien vamos a cederle la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias de antemano por la plática que nos vas a dar el día de hoy. No, gracias a ti, Briseida, por la presentación. Gracias por la invitación a SMAES, Novotec. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir algo de la información que tenemos como Panduit. Bueno, aquí tengo un par de invitaciones antes de comenzar. Una es para que se unan al canal de YouTube de SMAES. Aquí esta es la forma como aparece en YouTube. SMAES espacio AC. Y bueno, pues vamos a arrancar. Yo he llamado a la presentación Retos, Tendencias y Estándares para la Infraestructura IT en Establecimientos de Salud. Pero pues un poco es lo que Briseida nos contaba hace un rato, ¿no? Es desde el punto de vista de infraestructura de telecomunicaciones y de la parte pasiva, que es lo que nosotros hacemos como Pando, y ya les voy a hablar un poquito más de la empresa. Son las recomendaciones que ustedes o las recomendaciones, buenas prácticas, consejos que ustedes deberían conocer a la hora de diseñar esto, sobre todo en la parte de infraestructura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología. Un poco actualmente, pues como ya creo que Briseida les habló mucho de mi recorrido, básicamente yo llevo 13 años en Panduit, sería como el tiempo que llevo. Aquí está mi correo electrónico por si requieren algún tipo de contacto posterior a esta llamada. Y bueno, aquí un poco
mi trabajo, mi rol, mi posición en Panduit actual es, como decía Briseida, ayudar a entender las necesidades de cada país, de cada región, de cada mercado a Panduit Corporación. Panduit es una empresa de origen en Estados Unidos, es una empresa que tiene más de 60 años en el mercado. Nacimos del mundo eléctrico y alrededor de los años 80, más o menos hacia finales, incursionamos en todo lo que tenía que ver con temas de comunicaciones. Como les decía, es una empresa de más de 60 años en el mercado, es una empresa privada, no cotizamos en bolsa y es una empresa operada y dirigida todavía por la familia que la creó hace 60 años. ¿No? Tenemos más de 1.100 patentes a nivel global. Actualmente nuestras ventas son superiores a $1 billón anuales, somos más de 5.000 empleados a nivel mundial. Tenemos fábricas en 9 países, bodegas en 9 países. En México particularmente tenemos tanto fábrica como bodega. Nuestra fábrica en México está en Monterrey y nuestra bodega, con la cual surtimos a todo el mercado mexicano, está en Querétaro. En total, estas instalaciones suman más de 4 millones de pies cuadrados. Entre los clientes que nosotros manejamos, el 91% de ellos están en el top 100 del listado de Fortune 100. De Forbes 10, los 10 son clientes nuestros. Y según estudios y entidades como Visria, que es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado en diferentes áreas enfocados en tecnología, pues Panduit es uno de los líderes en todo lo que es un tema de cable y conectividad global. Yo les decía hace un rato que Panduit se enfoca en todo lo que es, venimos del mundo eléctrico, pero estamos en el mundo de comunicaciones. En Latinoamérica tenemos más de 30 años, inició aquí en México y somos muy conocidos por proveer soluciones de cableado estructurado. Entonces, cuando ustedes están diseñando un edificio, puede ser un hospital o cualquier edificio en general, pues todo lo que tiene que ver con la conectividad hacia los puestos de trabajo y diferentes dispositivos, todo ese cableado, todos los elementos que se requieren para conectar los dispositivos a la red, pues eso es lo que nosotros fabricamos. Somos fabricantes en México, principalmente somos líderes en el mercado de cableado de cobre. Y somos líderes también a nivel regional en muchos países, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. La agenda que tengo un poco preparada para hoy es esta. Lo llamé elecciones, oportunidades y tendencias en un mundo post-COVID. Pues aquí lo que hemos visto es que el COVID ha cambiado muchísimas de las cosas que nosotros regularmente hacíamos. Muchas de esas cosas van a mantenerse en el tiempo. Entonces vamos a hablar un poco de los efectos del COVID, porque básicamente lo que ha hecho el COVID en temas de tecnología es acelerar todo. Vamos a hablar de telemedicina, el Internet de las Cosas, enfocado un poco a la parte de salud, y un término que se usa mucho en Estados Unidos, que es la salud conectada. Aquí aclaro, mucha de la información que ustedes van a ver viene directamente de nuestro corporativo de Estados Unidos, y yo creo que es aplicable para nosotros, pues porque ustedes saben que puede que no inmediatamente, pero sí con algunos años de retraso, pues todas estas tendencias y estas tecnologías que se crean en países como Estados Unidos o en áreas como Europa, pues al final nosotros en Latinoamérica generalmente las adoptamos, ¿no? Entonces es importante, y yo considero, como les decía ahorita, con la aceleración que hemos sufrido con el tema del COVID, pues es importante conocer un poco de estos términos y cómo esos términos están enfocados como con lo que nosotros como Panduit hacemos, y porque es importante que desde la base nosotros empecemos a planear o asegurar que todo va a funcionar, ¿no? Para eso existen una serie de estándares, por ejemplo, particularmente hay un estándar, la TIA es una asociación de Estados Unidos que es la Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones. Ellos se encargan de hacer estándares de diferentes tipos y hay uno que se llama el 1179A, que está enfocado específicamente en recomendaciones a la hora de diseñar establecimientos de salud.
Y eso lo vamos a relacionar un poco con el papel que juega Panduit dentro de todo esto, ¿no? Y ahí tenemos también un espacio para preguntas. De todas formas, creo que hay un chat, ahí ustedes pueden poner sus preguntas a medida que vayan saliendo y hacia el final de la plática, pues vamos a tratar de responderlas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar un poco con la agenda. Hay algunas cosas que nos han servido para que nos hemos dado cuenta con todo este tema del COVID y una de las primeras es la insuficiencia del sistema para atender gran cantidad de casos. ¿Cuál era la preocupación de muchos de los gobiernos, no solamente en la región, sino a nivel mundial? Era tratar de aplanar la curva para que el sistema de salud no colapsara. Y eso es porque claramente no está diseñado para atender una pandemia como la que sucedió. Eso, digamos, a nivel general. Ya un poco enfocado al tema de tecnología, que es como voy a tomar la presentación, vimos que hay una lenta adopción de las tecnologías para ofrecer atención primaria. Entonces, pensemos en todas esas personas que tenían algún tipo de síntoma y que tenían que asistir hasta una entidad de salud para hacerse un examen, un test, para saber si sí tenían o no tenían el COVID, ¿no? Hoy en día, como les decía, existen temas como la telemedicina, donde probablemente nosotros, con algunas herramientas que ya existen, hubiéramos podido evitar, o se hubiera podido evitar, o simplemente solamente remitir a los casos realmente importantes hacia las instituciones. Se están viendo también la expansión de soluciones digitales para la entrega de servicios de salud. Esto es, por ejemplo, usar herramientas que, por ejemplo, me permitan a mí ver la disponibilidad de camas en un hospital, ¿cierto? De saber específicamente quién, cómo, cuántas tengo disponibles, cosas de ese estilo, ¿no? Y hablaba yo de la telemedicina, es un método de selección antes de acercarse a emergencias, es poder determinar si una persona tiene los síntomas o se justifica que vaya hasta un puesto de salud o un hospital para que sea atendida. Hemos visto también un cambio en la forma de atender a los pacientes. Yo he conocido ya muchos casos donde las citas médicas ya no se hacen presenciales, sino se hacen virtuales. Si eso lo hablamos de hace un año para atrás, yo creo que eso no era lo normal. Simplemente tú tenías una cita y tú tienes que ir a donde sea. Hoy en día los médicos están leyendo exámenes o los resultados de los test y ya no le piden a la gente que se acerque. Entonces, todo ese tipo de cosas están cambiando y eso yo lo puedo habilitar a través de diferentes tecnologías como la inteligencia artificial, el 5G, que es la quinta generación de la telefonía celular, el Internet de las cosas, que tal vez muchos de ustedes lo han escuchado durante mucho tiempo, pero el Internet de las cosas es muy amplio, pero puede enfocar a diferentes áreas y el área de la salud pues no es la excepción, ¿no? Aquí podemos hacer diagnósticos, determinar el tratamiento, cosas de ese estilo. Y el uso de tecnologías que puede empoderar a las personas para autogestionarse. Aquí estamos hablando de todos esos accesorios que existen hoy en día, los relojes inteligentes que pueden tomar signos vitales, cosas de ese estilo que antes pues no lo hacíamos, ¿no? Entonces, esos parámetros básicos de salud que yo puedo hoy tomar a mí mismo sin necesidad de tener un dispositivo especial, pues también les sirven a los profesionales de la salud para entender un poco cuál ha sido la historia de esas personas y en qué caso podría determinar un tratamiento específico, ¿no? Entonces, eso ha sido alguna de las cosas que nos hemos dado cuenta. Aquí hay algunas tendencias en cuanto a cifras. Por ejemplo, hay un 500% del crecimiento de las conexiones IoT del consumidor en atención médica. Esto es solamente enfocado en atención médica. Entonces, aquí estamos hablando de sensores, de diferentes cosas que yo puedo utilizar para temas de salud, de diagnóstico y cosas de ese estilo. Entonces, hay un crecimiento importante. Esto es entre 2015 y 2020. Se espera que haya para el final de este año 2.8 billones de dispositivos conectados. Esto no es en total. Esto es solamente, por ejemplo, contando en un hospital, en las instituciones de salud, todo lo que se necesita para poder, que puede estar conectado hoy en día, ¿no? 1.3 trillones de inversiones en herramientas. Esto es la inversión en tecnología que están haciendo muchas entidades
en la parte de IoT para el año pasado y hay un 680% crecimiento en instalación de dispositivos para la salud. Aquí algunas otras indicativos del mercado de la salud, por ejemplo, los registros electrónicos. Se alcanzará un valor de 139 millones de dólares para 139 mil millones de dólares para 2025. Se espera que el negocio de la telemedicina empiece a crecer a un 30% durante este periodo y los sistemas de telesalud también crecerán a una tasa del 35% debido a la rápida adopción de los sistemas de monitoreo LTC o cuidado a largo plazo. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar alguna otra información. Esto, como les digo, es solamente enfocado al tema de salud y la fuente es una entidad que se llama Global Market Insights. Estas son las principales tendencias que nosotros estamos viendo en el tema de tecnología para la parte de salud, de la telemedicina, el Internet de las cosas y el cuidado de salud conectado. Vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos. Entonces, la telemedicina lo pueden también ustedes escuchar como telesalud o eHealth, y lo que permite es a los profesionales de la salud evaluar, diagnosticar y tratar en ubicaciones remotas utilizando la tecnología de telecomunicaciones. No solamente estamos hablando de evaluación y diagnóstico, incluso ya se están haciendo operaciones y muchas cosas parecidas, pero la base para que todo eso funcione, pues esos son los sistemas de telecomunicaciones. Piensen ustedes en, por ejemplo, los tiempos de respuesta que deben tener estos sistemas para alguien que está haciendo una operación a 10.000 kilómetros de distancia. Prácticamente que todos los movimientos tienen que ser muy precisos, tienen que ser en el tiempo que se hacen, y esto pues no se puede habilitar sin un sistema de telecomunicaciones bien diseñado, instalado y obviamente operado. Y obviamente también permite a los pacientes obtener una atención médica de forma rápida, efectiva y sin necesidad de viajar, lo que hablábamos un poco hace un tiempo, ¿no? Hace un rato. No hay necesidad de ir hasta un consultorio para que te lean unos exámenes, sino que simplemente lo puedes hacer hoy en día a través de videoconferencia, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Cuáles son los retos y beneficios? Beneficios, pues tenemos mejores aplicaciones de la tecnología y la atención médica. Piensen que todo lo que tiene que ver con programación de citas, con todo eso va a ser muchísimo más fácil de hacer. Los sistemas van a permitir hacerlo de una forma más exacta. Los usuarios van a saber exactamente cuándo les toca, cuándo no. Los tiempos pueden ser también mucho más precisos. Facilidad de acceso, menos viajes a emergencias, por ejemplo, como hablábamos. Es decir, si yo tengo algún síntoma o algo, probablemente no me tendré que desplazar hasta el lugar. Y obviamente eso implica un menor costo, ¿no? Para todos, tanto para la operación de las empresas que prestan el servicio como para los usuarios. ¿Cuáles son los retos? Pues la asistencia médica descentralizada, porque vamos a tener una expansión en un área geográfica bastante grande, entonces no vamos a tener todos concentrados más bien sería una opción no tener a todos concentrados en un espacio, sino en diferente, más bien en un área, pero eso implica mayor seguridad cibernética, entonces pues ustedes saben que todo el tema de ciberseguridad en todas las áreas es súper importante, entonces aquí con todo el tema de protección de la información de las personas se convierte en realmente una preocupación, entonces hay que asegurar que esto funcione bien. Las nuevas tecnologías, cómo adoptarlas. Hay muchas veces uno de los principales inconvenientes que nosotros vemos en el tema de tecnología es que las personas como que son muy renuentes a adoptarlas. Entonces, solamente hasta cuando viene algo como lo que pasó con la pandemia, pues yo empiezo a hacer transacciones por internet, a comprar por internet, a quedarme en la casa para entretenimiento, a comunicarme con internet. Entonces, esa adopción muchas veces es difícil, pero es necesaria porque realmente sí ahorra muchísimo para todo el mundo, tiene muchos beneficios. Convergencia IP, pues todos los sistemas van a hablar el mismo mensaje, el mismo lenguaje. En telecomunicaciones, el lenguaje que, digamos, hablan todos los dispositivos, la cámara con el switch, con el access point, todos hablan el mismo lenguaje. Hagan de cuenta que para poderse hablar dos dispositivos necesitan hablar el mismo idioma. Y el idioma IP, que es el protocolo de Internet, es el que hoy en día hablan todos los dispositivos.
Anteriormente, yo tenía varios tipos de lenguajes diferentes dependiendo de la aplicación, pero lo que estamos viendo hoy es que todo está convergiendo hacia IP y eso tiene muchísimos beneficios porque yo puedo tener información en tiempo real, puedo gestionar equipos, tomar decisiones y ejecutar cosas en el tiempo en que lo necesito, ¿no? Y un reto también es la alta disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones y esto es una de las cosas que es importante y que nosotros como Panduit desde el punto de vista físico podemos ayudarles y ya más adelante voy a hablar un poquito más de eso. El Internet de las cosas en salud, pues estos son algunos números generales, ustedes probablemente han visto muchísimas de estas cosas, pero el Internet de las cosas no es más que tener una cantidad de dispositivos conectados que están generando muchísima información. Aquí lo importante, hay dos cosas, el Internet de las cosas, que es lo que me permite conectar todo a la red, pero realmente lo valioso de ahí es la información. Entonces, con la información, ¿yo qué hago? Pues dependiendo del área donde me esté ubicada, en este caso el tema de salud y como lo veíamos, como lo explicaba hace un rato, pues por ejemplo, el Internet de las cosas me va a permitir decirle a una persona, no tienes que venirte hasta acá, hasta el hospital. Más bien quédate en casa, compra este par de medicamentos y de esa forma te vas a cuidar. Entonces, eso es un ejemplo del Internet de las cosas aplicada a la salud, todo lo que llamamos telemedicina. Pero pues aquí están los números, 30 billones de cosas conectadas, 75% de las empresas están explorando activamente el Internet de las cosas o ya lo están utilizando. Esos 3 trillones de dólares es el tamaño del mercado para el Internet de las cosas. 4 billones de gente, de personas conectadas, 4 trillones de ingresos, es la oportunidad, más de 25 billones de aplicaciones, sistemas y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de datos que se genera, porque yo estoy generando muchísima información, pero ¿dónde la voy a almacenar? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estos sistemas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el impacto? Hoy estamos hablando de edificios, o desde hace ya algún tiempo estamos hablando de edificios inteligentes, pero específicamente, y hablemos que un hospital puede ser un edificio inteligente. Ese hospital o tener el concepto, adoptar el concepto de edificio inteligente en un hospital tiene muchos beneficios. Por ejemplo, las reducciones en los costos operativos. Voy a hablar solamente de, por ejemplo, servicios, iluminación, aire acondicionado, mantenimiento, muchas cosas que yo hoy en día tengo que hacer de forma muy manual o todavía hago de forma muy manual y que si yo pudiera automatizar un poco, pues me tendría unas reducciones de costos, ¿no? Entonces esto es importante. La cantidad de sensores que existen hoy para medir lo que ustedes imaginen es muy importante. Estos sensores retransmiten datos y me ayudan a tomar decisiones críticas en menos tiempo. Me ayudan por ejemplo, a identificar problemas. No sé, se daña una lámpara, por decir, una iluminación, una luminaria. Bueno, normalmente, o como lo tenemos hoy, pues el de mantenimiento, la persona de mantenimiento se tiene que dar cuenta que no funciona y hacer todo el proceso para hacer el cambio, ¿no? Hoy en día con las soluciones de iluminación, por ejemplo, que existen, yo puedo inclusive saber cuál es la vida útil de cada una de las lámparas que tengo. Entonces así, en vez de hacer un mantenimiento correctivo, hago un mantenimiento predictivo y obviamente me ayuda a ahorrar costos, ¿no? Sistemas de control en forma remota. Entonces piensen que hay, no sé, piensen en el área de IT de una organización. No hay una persona de IT en cada lugar o en cada espacio, cada institución. Pues piensen que en un hospital sí, pero en un puesto de salud, tal vez en una población lejana no hay. Entonces, si yo tengo forma de ver qué es lo que está pasando de forma remota, pues eso me va a ayudar, ¿no? Y sistemas de localización en tiempo real son muy importantes, por ejemplo, para hacer seguimiento de las ambulancias, por ejemplo, de las personas y de los activos que estas ambulancias tienen para saber evitar, no sé, robos o cosas de ese estilo, ¿no? Y parte importante de esto son las redes inalámbricas. En general, todo hoy funciona basado en unas redes inalámbricas. Y ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿por qué Panduit me habla de redes inalámbricas? Porque realmente las redes inalámbricas detrás, para que funcionen adecuadamente, requieren todo un sistema de conectividad que debe ser muy robusto,
porque en una red inalámbrica, pues yo estoy conectando. Nomás piensen en cada uno de ustedes cuántos dispositivos tienen hoy en este momento que se conectan a Internet. Entonces estamos hablando de que cada persona puede manejar entre 3, 4 dispositivos que se conectan a Internet. Y yo tengo que tener una red que no solamente son dos cosas. A la hora de diseñar redes Wi-Fi hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, el cubrimiento, es decir, que en toda el área haya, pero la otra es la calidad. Entonces no me sirve de nada yo poderme conectar a una red Wi-Fi si a la hora de, por ejemplo, ver un video o incluso me envía el médico los resultados de mis exámenes, sí, de lo que me estoy haciendo. Y trato de descargar el documento, pero la red no me lo permite. Entonces, ese tipo de cosas son importantes de tener en cuenta. Entonces, voy a hablar un poquito más adelante de las redes inalámbricas, pero estas deben ser muy confiables y también la base de las redes inalámbricas es el cableado. No hay red inalámbrica sin cableado. Lo que pasa es que uno como usuario pues ya no ve el cableado, pero toda la información que yo estoy generando va a ir a través de un cableado y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué la salud necesita el Internet de las cosas? Porque convierte los datos en acciones, mejora la salud del paciente, promueve la atención preventiva, mejora la satisfacción, manejo de atención anticipada, gestión avanzada de la salud y el número de los dispositivos incrementando. Pasemos al otro tema que les había hablado y es el cuidado de la salud conectado, que es un conjunto de varias cosas, ¿no? Es poder tener información interoperable, entregar el cuidado virtual a las personas y hacer un monitoreo remoto del paciente. Básicamente son esas tres cosas. Es obtener información, hacer un monitoreo y entregar pues lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un diagnóstico y un procedimiento o un tratamiento en particular. ¿Cuáles son los beneficios? Pues mejora la satisfacción, mejora el uso de los recursos, está aprobado para el futuro, utiliza una infraestructura de red convergente, como les hablaba ahorita el tema de IP. Yo puedo agregar, mover, cambiar dispositivos de forma más fácil. Puedo hacer todos esos cambios a través de software hoy en día. Y obviamente la analítica me sirve para mejorar los negocios. Entonces, no sé, piensen en una encuesta de satisfacción que llena un paciente cuando se le da de alta. Eso me sirve a mí para saber cómo está, pero si yo tengo todo eso automatizado y yo puedo de alguna forma tomar esa información, no esperarme a que el paciente se vaya, sino ir monitoreando durante toda su estadía qué es lo que necesita o qué es lo que está haciendo, pues eso me va a ayudar a mejorar los procesos, ¿no? Los negocios. Los pacientes tienen diferentes preocupaciones, la confiabilidad, la protección, eso está enfocado en temas de cómo los protejo. Y para protegerlos, si son sistemas que están basados en la tecnología, pues la red debe ser confiable. Y piensen cuánto puede costar una caída de una red en un establecimiento de salud. Si se me cae un dispositivo que es un dispositivo que le da, no sé, le ayuda a una persona a suplir, por ejemplo, el funcionamiento de un órgano que no funciona y se desconecta de eso, pues yo le puedo causar la muerte. O sea, en este caso no estamos cuantificando en dinero, podemos cuantificarlo en vidas de personas. Entonces, esto es muy importante, cómo puedo yo asegurarme que este tipo de cosas no pasen. La experiencia. Yo creo que muchas de las personas, o la mayoría de las personas, no les gusta estar en los establecimientos de salud. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar esa experiencia, no solo de los pacientes, sino de los familiares? ¿Cómo traer eficiencias operativas? Entonces, una infraestructura antigua empieza a costarme mucho dinero mantenerla. Entonces, ¿cómo hago para implementar soluciones que son energéticamente eficientes, que ayudan a reducir costos? Como les hablaba ahorita, por ejemplo, en consumo de energía o aumentar la productividad del personal. Solamente haciendo unos cambios en todo lo que tiene que ver con la iluminación, yo puedo aumentar la productividad de las personas en diferentes ambientes, no solamente en la parte de salud. Y análisis de tiempo real, ¿no? Y la seguridad, como les decía, la seguridad del paciente para poder monitorearlo en todo momento. Por ejemplo, si les hablaba ahorita de la ubicación, si la persona está en un lugar y va a una ambulancia por él, pues poder monitorearlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a mantener la información y la experiencia en general, pues va a cambiar porque yo sé exactamente qué es lo que está pasando en cada momento, ¿vale? ¿Cuáles son los retos?
pues hay un creciente ecosistema de salud conectado, incluido un término que es esto significa traer su propio dispositivo. Entonces, cuando piensen ustedes que ustedes entran a una red y usan su teléfono para hacer algo de trabajo, por ejemplo, eso está incluido ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente que la cantidad de dispositivos que yo tengo conectados a la red, pues va subiendo en número y eso en algún momento satura o puede saturar la red. Por eso es importante tener en cuenta las consideraciones. Hablaba ahorita de las redes inalámbricas. Estas redes inalámbricas deben estar preparadas para el futuro. Conceptos de edificios digitales no se usan todavía. Ya voy a hablar un poquito de esos. Dispositivos médicos inalámbricos, la calidad de atención de los pacientes, la seguridad a menor costo, el cumplimiento de los códigos y procedimientos y la atención médica. Esos son los retos que nosotros estamos viendo. Y todos estos retos, pues de alguna forma yo podría, a través de la tecnología, mejorarlos. Ya hablábamos de la experiencia del paciente, pero también esto va a causar muchísimas cosas. Por ejemplo, en el tema de cuando yo traigo más dispositivos y más dispositivos se conectan a la red, quiere decir que la información debe ser, el sistema de comunicaciones debe ser más robusto. Aquí estamos hablando de cableado, de switches, de los access points. Y obviamente, al estar intercambiando información, yo voy a generar muchísima información. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos de qué espacio ocupan algunos de los diferentes tests que se hacen. Eso es importante porque si ahora todo va a ser, la radiografía ya no me van a entregar el sobre gigante, ¿no? Me van a entregar o me lo van a enviar por correo electrónico y yo tengo que descargarlo, pero todo eso ocupa espacio y no es cualquier espacio, va a depender del tipo de examen que yo me esté haciendo, ¿no? El streaming de video, es otra de las cosas súper importantes. Yo les decía ahorita, hace un rato que está la posibilidad de hacer incluso operaciones a distancia, ¿no? Imagínense la calidad que tiene que tener ese video para poder llevar a cabo una operación de este tipo. Entonces, el video se vuelve súper importante. Ya lo estamos viviendo nosotros en esta época, o sea, como les decía, todo el mundo se cambió de las reuniones presenciales a las reuniones virtuales y lo que más consume video, lo que más consume ancho de banda en una red es justamente el video. Y si yo, aparte de eso, tiene que ser una señal digital de baja latencia, de alta calidad, pues eso se vuelve más importante todavía, ¿no? La segregación y la redundancia de los sistemas para asegurar que no se caigan en caso de que haya algún problema, ¿no? Disponibilidad, mitigación del riesgo y la seguridad otra vez. No solamente la seguridad física del espacio como tal, sino de la información, ¿no? De la aplicación. Bien, entonces esto es como un panorama. Era la primera parte de la presentación donde quería yo como ponerles en contexto un poco de lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel tecnológico. Ahora quiero hablarles por qué Panduit y más que decirles por qué deben escoger a Panduit, el mensaje que yo quiero es al final de esta presentación es que ustedes entiendan que la infraestructura es la base de todo el sistema de información. O sea, no son ni los switches, ni los servidores, ni las cámaras, ni los access points. Si todo lo que está conectado, si todo lo que conecta esos dispositivos no está bien diseñado, no es el adecuado, hay de diferentes calidades como en todo, no está bien instalado, nada de lo que ustedes pongan arriba va a funcionar. Ustedes pueden tener la mejor cámara, por ejemplo, o, no sé, hablamos la mejor máquina de rayos X. Pero si eso, el cable de red que lo conecta y que envía la información no funciona, pues ustedes no van a tener cómo transmitir esa información. Es tan sencillo como eso. Entonces, al final, como les decía, el mensaje es por qué la infraestructura y obviamente por qué Panduit. Y hablamos de algunas cosas como el edificio digital. Entonces, el edificio digital es un edificio donde básicamente todos los sistemas del edificio ya están conectados a una misma red. Entonces, antes yo tenía
las cámaras por un lado, los teléfonos por otro, los computadores o las computadoras por otro, todo lo que era el sistema de control y automatización del edificio por otro. Hoy en día, todos estos sistemas que ustedes ven aquí abajo, iluminación, sensores, automatización del edificio, aire acondicionado, la parte de seguridad a través de video, los access point y toda la parte audiovisual comparten exactamente la misma red. Es decir, no necesitan tener un cable diferente para cada cosa. Yo puedo tener el mismo cable alimentando todas esas, porque esa es la otra, ¿no? Hoy en día la red no solo la debo diseñar para intercambiar información. Hoy en día existen tecnologías como Power over Ethernet, creo que por aquí está el concepto, PoE es esto, significa Power over Ethernet, y eso es una tecnología que yo en el mismo cable que estoy conectando, por ejemplo, a una cámara, por ahí mismo le voy a llevar la energía o la alimentación que requiere, la alimentación eléctrica que requiere esa cámara para funcionar. Entonces las redes de hoy son de doble propósito, para cambiar información, pero también en muchos casos para alimentar los dispositivos que yo tengo en esa red. Y eso es súper importante, súper valioso porque me estoy evitando el uso de dos redes diferentes. Yo ya no tengo que tener una red eléctrica para una cámara que está en el techo o para un access point que está en el techo. Yo simplemente le llevo su cable de red y a través de este cable de red pues yo voy a poder alimentar esos equipos. El cableado tiene que estar preparado para soportar eso, ¿no? No solamente es llevar información, ahora además tiene que llevar electricidad. Y solamente aquí haciendo un comentario, eso implica que el cable se calienta. Si el cable se calienta, la transmisión de la información se degrada. Por eso es importante que el cable que usamos hoy no solamente debe soportar el ancho de banda para transmitir la información, sino también tiene que llevar todo lo que, o tiene que ser capaz de llevar la electricidad al mismo tiempo. Entonces yo tengo todos estos dispositivos que están conectados a los switches. Esto sería la parte física, pero adicionalmente yo puedo hacer todo lo que es la administración, ¿no? Puedo tener temas de administración de energía, control de iluminación, control de los espacios inteligentes, una sala de juntas, por ejemplo. Entonces debe haber una junta de médicos donde vamos a discutir un caso específico. Entonces lo que hago yo es una sala de juntas donde tengo un proyector, una pantalla, donde voy a compartir imágenes, donde me puedo conectar con otros médicos de otros lados y todo eso debe estar preparado para poder hacer, ¿no? Hacer que esa comunicación sea lo más fluida posible. Hay algunos desafíos en el diseño de la instalación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de iluminación, en la parte de iluminación. Normalmente, voy a regresar aquí, esta es una infraestructura, yo tengo una red que va a alimentar a los dispositivos y aparte puedo tener una red de control. Como yo les hablaba ahorita, en un edificio digital, el Power over Ethernet puede alimentar estas luces. Y esas luces no solamente son luces, pueden tener sensores, por ejemplo, de iluminación, de movimiento, de CO2, de humedad, algunas otras cosas. Todo lo que son los puntos de acceso Wi-Fi, la parte de vigilancia, videovigilancia y la parte de los aires. Todo, como les decía, conectado y alimentado a través de la misma red. No necesito dos redes aparte. Entonces, ya hablando un poco del tema de la infraestructura de red, esta es crítica para la confiabilidad. Miren, aquí hay unos datos que son importantes. El 59% de los problemas de la red están directamente relacionados a la infraestructura física y sus conexiones. Esto es que, por ejemplo, alguien desconecta un cable en el centro de datos o en el site y tumba medio servicio. Eso es, y eso no es que el equipo esté fallando, es que alguien accidental o intencionalmente hizo esa desconexión. El 55% de la falla del equipo de IT es un problema térmico. Los equipos como los switches, servidores, tienen unos rangos de temperatura determinados para su funcionamiento. Si estos no son los adecuados, el equipo se tiene que esforzar más para funcionar, eso disminuye la vida útil y adicionalmente aumenta el riesgo de que el equipo falle. Y el 70% de todas las fallas en la red se atribuyen al cableado de red. Eso es justamente lo que les decía ahorita, porque yo pienso a la hora de hacer el diseño que todos los cables son iguales y que se puede conectar de cualquier forma. Y realmente ni todos los cables son iguales, ni pueden conectar de todas las formas. El cableado generalmente
o la infraestructura física a la que yo me refiero representa solamente el 5% del costo total del proyecto. Es decir, en la parte de tecnología, si lo miramos desde ese punto de vista, solamente de cada $100, $5 son de lo que tiene que ver con el cableado. Pero resulta, como les decía hace un rato, si ese 5% no funciona, el otro 95% tampoco. Y normalmente la gente, cuando estamos trabajando en los diseños, nos enfocamos mucho más en los dispositivos, ¿no? En las cámaras, en los access points, todo. Y a la hora de llegar al cableado, que decimos, no, el cable, cualquiera, todos son iguales. Y es falso eso. Y otra cosa que es importante es el proceso de instalación. El cableado puede ser Panduit, que es un cableado de muy alta calidad, pero si lo instala cualquier persona, vamos a perder todos los beneficios que teníamos por hacer esa instalación. Entonces, es muy importante no solamente elegir los buenos materiales, sino también la persona indicada que esté preparada, que tenga experiencia, que sepa que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es certificar a nuestros instaladores, entonces que esté certificada por la marca, eso les da garantía a ustedes de que el trabajo va a quedar bien hecho. Y pues como les decía, tener en cuenta las prácticas, los estándares y las buenas prácticas que existen en el mercado. Estos últimos minutos que tenemos, bueno, aquí un poco donde está Panduit, lo que es lo que somos más bien capaces de conectar. Todos estos elementos que ustedes los van a encontrar en una institución de salud, todos esos elementos son los elementos que nosotros podemos conectar como Panduit a través de nuestra información. Fíjense, toda la parte de imagenología, la parte de sistemas de llamados, protecciones de sistemas, monitores vitales, en fin, todo esto se puede hoy conectar a través del cableado. Y esto implica también una cantidad de subsistemas que obviamente también van a estar conectados. Entonces nosotros como Panduit lo que podemos aportar son soluciones que resuelven y que al final ayudan a mejorar todo lo que veíamos antes, la atención al paciente, ayudan a reducir los costos y poder conectar las nuevas tecnologías que existen hoy. Entonces nosotros ofrecemos una infraestructura adecuada en temas de confiabilidad y crecimiento tecnológico, en temas de alimentación, como les hablaba ahorita del Power over Ethernet, soluciones innovadoras, estamos creando permanentemente productos. Nosotros tenemos cerca del 10% de los ingresos de Panduit anualmente se destinan a toda la que es investigación y desarrollo. Entonces van a ver ustedes que nosotros constantemente estamos sacando productos nuevos y pues soportamos tecnologías emergentes con dispositivos, por ejemplo, el Power over Ethernet otra vez, iluminación inteligente y pues toda la parte inalámbrica. Yo les hablaba ahorita de la parte inalámbrica y por qué es importante o por qué es tan útil hoy en día todas las redes inalámbricas, por la movilidad, tanto para las personas como para los equipos, la experiencia del paciente y del huésped, reducir los riesgos de tropiezos para no tener cables, ¿sí? El monitoreo de caídas y reducir el riesgo y el costo de la pérdida de equipos también. Por ejemplo, aquí hay un dato también. ¿Sabía que el costo promedio de una caída en el hospital es de $14,000 más o menos? Y puede extender la estadía en el hospital de hasta 6.3 días adicionales. Esto es lo que podría causar una caída en un hospital solamente por enredarse con un cable que estaba por ahí atravesado. Todo es inalámbrico. Todos los dispositivos son inalámbricos, monitores portátiles, sensores, equipos de llamado, entretenimiento, y obviamente el acceso para los dispositivos personales. Entonces, yo les decía, en la parte inalámbrica sí es inalámbrico, pero los access point, que son los dispositivos que proveen el servicio, deben estar conectados a través de un sistema de cableado robusto. Y de hecho, el sistema de cableado debe tener un ancho de banda mayor al del access point, porque si no se crearía un cuello de botella con la información. En un access point se están conectando N cantidad de dispositivos, todos generando información al tiempo. Si el cable, por ejemplo, y ahí entramos a hablar, por ejemplo, de las categorías. Si yo estoy hablando de un access point de última generación y lo conecto con un cable categoría 5E o 6, que son tecnologías de cableado un poco antiguas,
pues estoy creando un cuello de botella. Entonces es importante tener en cuenta cómo voy a conectar todos esos access points, ¿no? Y esto es un punto importante que es algo que les va a ayudar a ustedes en la parte de diseño. Entonces, yo lo había nombrado anteriormente, es el estándar de infraestructura de telecomunicaciones para establecimientos de salud, que es el 1179A. Probablemente si hacemos la encuesta en este momento, muchos de ustedes no lo habrán escuchado antes. Entonces, aquí hay una estadística, solamente el 50% de los profesionales de IT están familiarizados con este estándar. El 60% de los hospitales tienen un cableado de red de más de 10 años y el 42 o más mayores a 15 años, y de ese 60, el 42 mayores a 15 años, y el 77% de los hospitales no tiene puertos suficientes en las habitaciones de los pacientes. Ya vamos a ver por qué. Este estándar hace parte de una familia de estándares, no me voy a detener aquí, pero la TIA, que es la Asociación de Industria de las Telecomunicaciones, tiene todos estos estándares. Estándares comunes, estos se aplican para cualquier tipo de construcción que ustedes vayan a hacer. Estándares de aplicación ya está más enfocado a lo que vayamos a hacer. En este caso estamos hablando de el 1179, que es para la parte de salud, y hay estándares de componente. Entonces aquí ustedes saben cuáles son las categorías de cable, cuáles son los medios, más bien, aceptados, si es cable de cobre de par trenzado o fibra óptica. Y esto sería por lo menos lo que nosotros deberíamos saber. No es necesario saberlos al detalle, pero sí más o menos hablar de cada uno de ellos porque son importantes y eso va a garantizar que desde el punto de vista físico la red funcione adecuadamente. Este estándar especifica los requisitos para la infraestructura en instalaciones y sistemas de atención médica. Existe desde 2010, perdón, y el grupo de trabajo que la desarrolló incluyó fabricantes, consultores, grupos de IT de las empresas y el mercado de la salud. Y el estándar establece seguridad de la información del paciente, que aplica con estos estándares, que son principalmente estándares en Estados Unidos, como les había dicho anteriormente, colaboración remota, y la última versión, porque el estándar se está constantemente revisando, está liberada a 2017. Habla específicamente de cuáles son las cosas que yo debo tener en los diferentes espacios. Entonces, un espacio de estos es el cuarto de telecomunicaciones y las salas de equipos. Habla de tamaños, por ejemplo, un tamaño mínimo de 15 metros cuadrados, y debe ser más grande si se cumplen con estas características. Ese espacio debe tener múltiples puntos de entrada y salida, y yo debo eliminar el cable cada vez que lo estoy actualizando. Este espacio no debe contener ni estar cerca de servicios médicos como gases, fluidos, etc. Yo les hablaba ahorita, eso es importante. Aquí están los diferentes tipos, algunos de los exámenes, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra que se usa en México. En Colombia decimos exámenes, que son los tests. Y esto es lo que ocupa en promedio, en tamaño, cada uno de los tests. Entonces, si yo pusiera a sumar todos los tests que yo puedo hacer de cada uno de ellos, pues podría tener más o menos esta necesidad esto es tomando más o menos un promedio de 3.000 de cada uno al año. Eso puede, por eso es que esto no es exacto, ¿no? Esto va a depender mucho de cada espacio, pero bueno, esto es más o menos basándose en 3.000 de muestras de estos al año. Ahora, yo puedo tener esos estudios sin compresión o con compresión. ¿Qué quiere decir esto? Sin compresión es que me dan la información tal cual como la recibo. Pero yo, por ejemplo, un video, yo nunca lo voy a poder transmitir sin compresión a través de una red. Se tardaría toda la vida en transmitirse de un lugar a otro. Por eso existen formas de comprimir esa información y de esa misma forma pues yo voy a disminuir. Sin embargo, estos son 1.6 terabytes de información que tengo que saber dónde los voy a guardar. Entonces es importante que yo tenga en cuenta también el tamaño de cada uno de estos estudios para poder diseñar todo lo que tiene que ver con el sistema de almacenamiento cuando estoy empezando a trabajar sobre esa base, ¿no? El ancho de banda por aplicación. Entonces, si nosotros estamos aquí, aquí hay una cantidad de
diferentes aplicaciones, y dependiendo de lo que yo crea, de lo que yo necesite, o sea, si son de misión crítica, hay cosas que son de misión crítica, por ejemplo, yo les hablaba ahorita de una operación a distancia. Eso es de misión crítica, pero una llamada telefónica, por ejemplo, no es de misión crítica. Entonces, cada uno de esos va a tener un diferente espacio que utiliza, y ese espacio, obviamente, al final se va también a ver representado en velocidades de transmisión. Entonces, ¿qué necesito yo, por ejemplo, para una llamada? Pues no necesito nada. Es esto. Pero si estamos hablando ya de, como les decía, alta definición, 4K, 8K, latencia baja, miren a lo que podemos llegar, porque estas son las velocidades de las que podemos estar hablando. Entonces yo necesito, por ejemplo, una red. Hoy en día la recomendación es que la red que estoy instalando, la velocidad mínima que maneja sean 10 gigabits por segundo. Aquí estamos hablando de, estos son 10.000 megabits por segundo, lo que equivale a 10 gigabits por segundo. Aquí está. Esto es 1.000 millones de bits por segundo. Entonces, un gigabit, o más bien, hoy en día la recomendación otra vez es mínimo tener 10 gigas de velocidad. ¿Que las voy a utilizar hoy en este momento? No, probablemente no, porque no, tampoco hay equipos todavía que sean capaces de tener esa información. Pero es que el cableado, ustedes no lo están cambiando cada 5 años. Un cableado, por ejemplo, en el caso de nosotros damos garantía por el cableado de 25 años. Entonces es algo que ustedes, si instalan hoy, la última tecnología probablemente no les va a durar los 25 años, pero vamos a tener unos, no sé, 10 o 15 años para utilizarlo y después pensar en qué es lo siguiente, ¿no? Habla en el tema de las rutas, ahí debe haber diversidad de rutas, voy a ir un poquito más rápido por temas de tiempo. Ahí debe haber diversidad de rutas para soportar posibles caídas de la red. El cableado vertical, que es el cableado no hacia las habitaciones, en este caso, o hacia los cubículos de oficina, sino la red medular, pues, que es la que comunica los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipo. Eso debe tener diversidad también para el tema de redundancia, y debe estar conectada a través de fibra óptica. Dependiendo de la distancia, puedo utilizar fibra óptica monomodo o multimodo. Si es por ejemplo, una clínica universidad o un hospital universidad que tiene varios edificios, donde normalmente las distancias van a ser largas, la recomendación es utilizar fibra óptica monomodo. Si es dentro del edificio, voy a utilizar fibra óptica multimodo. Todos estos son detalles que están, como les decía, en el estándar. Para el cableado horizontal, puedo utilizar cableado blindado, que es inmune a las interferencias, o cableado UTP que esté especializado, o que esté, sí, porque hay cableados como muy especializados en ambientes de alta interferencia, entonces lo voy a tener que utilizar ahí. Clasificación de áreas de trabajo, entonces dependiendo de cómo estén las áreas de trabajo, yo las voy a clasificar. Aquí están con letras M, H, M, por ejemplo, una rayos X es L. ¿Qué quiere decir? L es la densidad de puertos que va a tener cada uno de ellos. Entonces, en este caso, una sala de rayos X mínimo va a tener 2 y máximo va a tener 6 puertos. Y high, que podría ser, por ejemplo, una sala, el cuarto donde están los pacientes, podría llegar a tener incluso hasta más de 14 salidas. Eso es por los diferentes servicios que tenemos hoy disponibles, ¿no? Y las diferentes dispositivos, no hablando de los dispositivos del usuario, sino los dispositivos médicos que yo puedo conectar hoy en día, pueden tener hasta 14 o más de 14. Igual, de la misma forma, bueno, esto es una continuación de lo que veíamos, de lo que se está mostrando acá, ¿no? Pero para otras áreas específicas. Y las áreas de trabajo, como les decía, pues están acá, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tendremos que ver. Una solución de baja densidad o una solución de alta densidad según la cantidad de puertos que se requieran. Las áreas de trabajo, pues, que es aquí, por ejemplo, las áreas de oficinas o los cuartos de los pacientes, necesitan identificación, que puede estar basada en colores, en etiquetas, iconos. Podemos tener este tipo de cosas, este término que está acá, MUTOA, es esto que está acá, que es como una salida, una placa de pared tradicional, pero en vez de tener 2 o 4 puestos,
puertos o salidas de telecomunicaciones, pues va a tener más, ¿no? Este caso aquí particular tiene 12. Y ya como última diapositiva, pues estas son las generalidades del estándar. El cableado de cobre par trenzado horizontal y vertical debe ser mínimo categoría 6A, lo que les había hecho. Eso me va a garantizar unas velocidades de 10 gigas. OM4, que es un tipo de fibra óptica multimodo, es el mínimo recomendado para la fibra óptica que se debe utilizar. Yo debo tener 2 fibras para el cableado de red troncal, es decir, debo tener 2 caminos diferentes por temas de redundancia y de continuidad del servicio. Conectores de matriz, que son conectores muy especiales, existen que antes un conector tenía 1 o 2 hilos de fibra óptica, lo que manejamos hasta hoy. Hoy en día hay conectores que pueden manejar 12, 24, 48 e incluso más fibras ópticas. Eso se puede aceptar y va a depender de dónde lo instale. O, por ejemplo, ¿dónde podría yo utilizar esto? No en el área de trabajo o en la habitación del paciente, pero sí en el centro de datos donde yo estoy procesando la información. Entonces, ahí se puede utilizar. Se agregan requerimientos como para las rutas y los espacios. Entonces, ¿qué son las rutas? ¿Por dónde va a ir el cableado? Los espacios son los cuartos de telecomunicaciones, las salas de equipo, los sites, todo eso, ahí va a llegar. Unión y puesta a tierra, importante. La unión y puesta a tierra es como un seguro. El seguro de vida ustedes no van a poder nunca, no lo van a usar, no lo van a querer usar, pero si lo tienen, les va a salvar información. En este caso, el sistema de tierra es lo que ayuda es a proteger la información, a proteger a las personas y a proteger a los equipos que ustedes tienen conectados. Supresores de fuegos, cableado coaxial y en los espacios de múltiples usuarios. Y también habla de las recomendaciones para el cableado inalámbrico. Otra vez, súper importante porque así sea inalámbrico, la conexión entre los diferentes dispositivos de la red es a través de cable, generalmente de cobre. No puedo utilizar cualquier tipo de cobre. Oye, y esto, un sistema de cableado inalámbrico puede ser un sistema Wi-Fi o puede ser un sistema de antenas distribuidas o DAS, como se conoce también, ¿no? Son dos formas de llevar comunicaciones dentro de un edificio. Entonces, pues por temas de tiempo, como les digo, esto era lo que les tenía preparado para hoy. Es un tema que pudiéramos hablar muchísimas cosas, mucho más en detalle de cada una de las cosas que vimos. Sin embargo, lo que quise fue como dar un panorama muy general de muchas cosas, desde el punto de vista de las tendencias, desde el punto de vista de la infraestructura. Y bueno, no sé si tenemos en este momento preguntas, Jazmín, o algún comentario, Briseida, porque con esto ya termino. Entonces me pasé un poco del tiempo que teníamos planeado, sin embargo, pues no sé si hay alguna pregunta, pues este es el momento tal vez de responderlas. Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo, por toda la información que nos hiciste llegar el día de hoy. Estuvo muy interesante y al momento solamente tenemos una pregunta, pero invitamos a todos los asistentes, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en la sección de preguntas que tienen en su panel y con mucho gusto la vamos a revisar aquí con Juan Pablo. ¿Vale? Voy con la primera pregunta. Ricardo Villalpando nos pregunta, ¿cuál sería el argumento más fuerte con un cliente para ofrecer un cambio de infraestructura de IT? Pues yo creo que un poco justamente mi intención al principio cuando hablábamos de las diferentes tendencias en tecnología que existían hoy era ver cómo generalmente pues vemos que la tecnología avanza, pero particularmente en la parte de salud hay muchas cosas que se están desarrollando hoy en día. Hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas con las cuales yo puedo tomar ventaja de la información que puedo obtener por ejemplo, pensemos en un hospital o una clínica. No, ahí solamente cambiar la infraestructura me va a permitir tener mejor información de los pacientes, tener mejor información de las personas que trabajan conmigo y también tener mejor información de
del edificio como tal. Porque hoy en día no es solamente la tecnología hacia las personas, hacia los ocupantes. Pues, más bien, todo va hacia los ocupantes, sin embargo, yo puedo mejorar eso, ese bienestar de las personas también trabajando con los sistemas que hacen parte de un edificio. Hay una tendencia hoy en día que es muy de moda para todo el tema de, solamente se los voy a dar como ejemplo, pero si ustedes piensan en oficinas, hoy no sé si han visto, piensen en oficinas de empresas como Google, como Facebook, WeWork, no sé si han tenido la oportunidad de estar en WeWork. Esos son ambientes que tal vez uno dice, no, pues la gente va ahí es como a jugar, a divertirse, más que a trabajar. Pero es que eso, en el fondo, tiene toda una justificación y es que la persona se sienta mejor en el lugar que está trabajando. Entonces, es no solamente, yo solamente no trabajo, o las generaciones hoy, la generación de los millennials y los centennials, para ellos es muy importante el lugar de trabajo. O sea, no solamente probablemente, y yo lo digo porque a mí me pasó, cuando yo trabajaba, a mí no me importaba dónde o cómo tuviera que trabajar, me importaba un poco tal vez la parte económica, ¿no? Ellos le dan prioridad a este tipo de cosas. Entonces, sí es muy importante poder generar un ambiente que sea amigable, mucho más amigable con las personas que ocupan estos espacios. Y eso yo lo hago a través de la tecnología. Entonces, una justificación de eso es indirecta, vas a mejorar el bienestar de tus empleados, por ejemplo. Y en el caso de un hospital, podemos hablar de ese mismo bienestar, no solamente para los empleados, sino para los pacientes. Y en general, hablamos de la experiencia. Y si una persona tiene una buena experiencia en un lugar, pues va a querer volver. O bueno, en este caso, si le toca volver y tiene que escoger, seguramente va a volver a este mismo lugar. Entonces, creo que este tipo de cosas nos pueden ayudar a justificar una actualización en la infraestructura. Y que hoy la infraestructura no es solamente computadoras, hoy es todo. Entonces, si cualquier cosa que yo quiera agregar dentro del sistema va a requerir un cambio y una actualización en la infraestructura. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos varias. Malik Díaz nos pregunta, ¿hay algún estándar que hable acerca de cómo instalar el cableado estructurado? En específico... No, perdón, te interrumpí, adelante. No te preocupes. La pregunta es, ¿hay algún estándar que hable acerca de cómo instalar el cableado estructurado, en específico de la separación del cableado de otras instalaciones o sistemas? Por Sí, ejemplo, perdón. No, adelante. La separación entre instalaciones de plafones o losas. Sí, hay muchísimos estándares y me voy a regresar aquí un poquito, solamente para que lo vean. Esta diapositiva de acá. Mira, estamos hablando de la TIA solamente. Este estándar de acá, que se llama TIA 569, se llama el estándar de telecomunicaciones para edificios comerciales y habla específicamente de las rutas y de los espacios. ¿Qué son rutas? Pues es el lugar por donde va a ir el cableado. Ahí te dice por dónde ir, cuáles son los medios recomendados para hacerlo. Y los espacios es el cuarto de telecomunicaciones, el cuarto técnico, el cuarto de equipos, el site, te va a decir ahí todo ese tipo de cosas. Todos estos estándares que están acá son aplicables para la construcción de un sistema de telecomunicaciones. Como les decía, estos que están acá son los comunes, es decir, sin importar si es un hospital, una escuela, un aeropuerto o un edificio de oficinas, yo los tengo que tener en cuenta. Ya cuando es más aplicación, por ejemplo, como veíamos ahorita healthcare, pues está pero también hay para fábricas, que está el 1005, que es para la parte industrial. Para educación, el 4966, para centros de datos, que es el 942, para edificios residenciales, que yo creo que puede ser últimamente muy interesante porque con todo el tema de homeschooling y home office, pues yo creo que una de las cosas en la que nos vamos a tener que enfocar es en mejorar la infraestructura de comunicaciones en las casas.
porque hoy en día no hay, directamente no existe. Entonces, esto nos puede ayudar a decir, bueno, ¿qué se necesita en una casa para poder tener un buen sistema, ¿no? Y edificios comerciales. Entonces, estándares, hay muchas buenas prácticas, que es otra cosa que es importante también tener en cuenta, también hay. Y todo ese tipo de información nosotros la entregamos, por ejemplo, en nuestros cursos de certificación, que es basada en estos estándares. O sea, eso es importante, ¿no? No es basada en la información de Panduit. Estos son estándares que aplican para Panduit, pero aplican para el competidor A y para el competidor B. Entonces, es importante tenerlos y conocer esta información. Perfecto. Alejandra Nava nos comenta, hola, gracias por el webinar, y nos pregunta, ¿van a compartir el link de esta presentación? Yo te hago llegar a mí la presentación para que tú la distribuyas en los asistentes. Ok, perfecto. También les recordamos que este webinar lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, por si lo quieren volver a ver ahí. Ahí estará disponible. Estamos como Novotec MX. Nos pregunta Juan Reyes, ¿hay alguna manera de consultar el TIA que mencionó sobre el cableado? Es una buena pregunta. Esos estándares no son gratuitos, no están abiertos al público. TIA tiene su sitio donde se pueden comprar. Sin embargo, hay muchísima información en Internet. O sea, si tú pones TIA 568, te va a salir mucha información. Y lo que tendrías que tener es como el listado, que yo se los voy a pasar, y ya en Internet puedes buscar cada uno de ellos. Como yo les decía, no es necesario sabérselos de memoria. Hay muchas cosas que son muy específicas y que son los puntos realmente importantes. Eso es lo que ustedes pueden encontrar sin necesidad de comprar los estándares. Ahora, si los quieren comprar, pues está bien porque van a tener toda la información completa. Pero realmente yo considero que, a no ser de que uno esté involucrado en el tema, por ejemplo, bueno, muchos de ustedes trabajan en el tema de diseño, probablemente se hace sentido hacer la inversión. Perfecto. Ricardo Suárez nos pregunta, ¿qué programa tiene Panduit para crecer a sus canales o partners para atender estos proyectos de edificios inteligentes enfocados a hospitales? Tenemos un programa de canales que se llama el Panduit One Partner Program. Es un programa que tiene beneficios y deberes de los partners. Entonces, todo el mundo se puede inscribir y hay diferentes niveles, y a medida que tú vas avanzando el nivel, pues aumentan los beneficios, pero también aumentan como los compromisos, ¿no? La idea es que ahí ustedes obtengan información de primera mano de Panduit, tengan entrenamientos, asistencia a eventos especiales, información de primera mano. Es decir, es un conjunto de beneficios que es bastante interesante. Nosotros particularmente aquí en México tenemos un equipo de ventas que es uno de los más grandes en la industria. Son alrededor de 20 personas que están distribuidas en diferentes áreas del país. Entonces, si estás interesado, me puedes enviar un correo. Voy a poner aquí otra vez mi correo electrónico, que está. Aquí está mi correo electrónico. Sí, para quienes están interesados en obtener información sobre canales, sobre entrenamientos, me pueden escribir ahí. Y yo no manejo yo todo directamente, pero como les digo, a través del equipo de ventas yo puedo hacer el contacto para que los llamen o tengan un programa en una reunión o una llamada y les puedan dar mayor información de cuáles son los requisitos y qué es lo que se necesita para poder acceder a este programa. Perfecto. También nos pregunta la misma persona si Panduit tiene alguna biblioteca electrónica o cursos que acerquen a sus canales la información de los estándares TIA. Dentro del
dentro de la información que tenemos en el programa de Partners, hay mucha información de la que estás preguntando. Ahí hay cursos de certificación, cursos de entrenamiento, cursos online de diferentes cosas. Y en muchos de ellos se trata todo el tema de los estándares. Digamos que ese, como les decía, hay que tramitar como un acceso, ¿no? Hay que pedir una solicitud de acceso a ese programa. Sin embargo, por ejemplo, en el canal de YouTube, si ustedes buscan Panduit en YouTube, van a encontrar una cantidad de videos. O sea, hay un canal oficial y aparte, pues hay gente que publica cosas de Panduit. Yo les invito a que vean, a que sigan el canal oficial de Panduit, porque ahí van a encontrar también muchísima información sobre diferentes cosas, ¿no? Entonces, la respuesta sí la tenemos y hay diferentes fuentes donde obtener esa información. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Paulina García nos pregunta, ¿dónde podemos accesar para más información sobre Panduit? La presentación que ya nos comentaste, que nos la harás llegar. El sitio web de Panduit es www.panduit.com. Panduit, así como lo ven acá, www.panduit.com. Incluso ahí se puede elegir el idioma. Hay varios idiomas. Está en español y directamente, si ahí en este sitio no encuentras la información que requieres, sin ningún problema, me puedes contactar, me envías un correo electrónico y yo, si no la tengo yo, pues busco quién te la pueda compartir, ¿vale? Perfecto. Pedro Villa nos comenta, ¿cómo puedo obtener certificaciones y capacitaciones y si Panduit las provee? Sí, a través del programa que les dije ahorita. Entonces, para mayor información, contácteme directamente, que yo los pongo en contacto con las personas adecuadas. Perfecto. Ricardo Villalpando nos pregunta, ¿cuál es el proceso para llevar a cabo una certificación de instalaciones? Una certificación de instalaciones. Buena pregunta. Una vez todo se instala, hay unos, puede ser, generalmente lo hace la misma persona que instala. Hay unos equipos especiales que son los certificadores de cableado, que no son no son marca Panduit, pues, porque no podríamos como ser juez y parte. Son otras marcas, yo les puedo recomendar. Incluso tenemos un listado de los que nosotros aceptamos para nuestras certificaciones. Y el proceso, pues, generalmente lo hace quien hace la instalación. Ellos saben cómo se hace. Una vez se hace la instalación, pues se puede quedar ahí, digamos, porque al final el resultado es que yo tengo que ir puerto por puerto haciendo una prueba y esa prueba me va a decir si ese enlace de red pasa o no pasa. Se puede quedar ahí cuando todo pasa o podemos llevarlo, como yo les decía, un poco más allá, donde nosotros podemos extender una garantía de hasta 25 años para garantizar que el cableado o cualquier cosa que le pase a cableado durante esos 25 años, pues va a estar cubierta no solamente en el tema de cambio de producto, sino también la mano de obra. Es decir, no vamos a reemplazar. Se me dañó el conector. No solamente te lo reemplazamos, sino que lo dejamos instalado. Entonces, hay diferentes niveles, pero la certificación, el proceso de certificación es un proceso que se hace con unos equipos, marcas reconocidas como Fluke Networks y algunos otros. Perfecto. Enrique Castro nos pregunta, ¿tienes algo para teatros o eventos en vivo? Recientemente Panduit compró una empresa que se llama Atlona, que es una empresa de distribución de video. Es decir, ya no solamente el cableado, Panduit hace el cableado, pero por ejemplo las matrices, los switch, por ejemplo HD base T o los switch de AB sobre IP, todo eso lo hace esta empresa que se llama Atlona. Atlona se escriba A-T de tetero L-O-N-A, Atlona. Búscalo en internet. Ahí vas a encontrar más información sobre Atlona, porque parte de lo que ellos hacen es esto. Ellos, yo digo ellos, no me acostumbro todavía que hacen parte de Panduit, pero
Por ejemplo, nosotros tenemos casos de éxitos en estadios, en muchísimos, este tipo de espacios o recintos instalados con esta solución. Obviamente, ahí es una combinación de las dos marcas, ¿no? Nosotros ponemos la parte pasiva con nuestro cableado y ellos ponen la parte activa con sus equipos de distribución. Es distribución de audio y video profesional. Atlona, A-T-L-O-N-A. Que Muchas gracias. de hecho, ustedes como Novotec lo distribuyen. Sí, es correcto. Muchas gracias. Y por último, Jessica Juárez nos pregunta, dentro de tu experiencia, ¿qué porcentaje del importe de una obra nueva, un hospital, corresponde a TI? Yo creo, es un porcentaje, el porcentaje que yo les mostré ahorita es el porcentaje de la infraestructura en TI, que es el 5%. Y TI, cuando sumamos obra civil, cuando sumamos todo lo que se necesita, no tampoco es un mayor porcentaje. No te lo sé decir exactamente, pero yo creería que no va a superar el 15-20%. Ok, perfecto. Pues creo que con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas. No sé si la arquitecta Briseida ahí nos pueda dar algunas palabras. Hola, bueno, pues agradecer a Novotec por esta serie de pláticas que hemos estado haciendo los jueves último de mes. Vamos a tener la de noviembre, recordar esta parte y por supuesto a Juan Pablo por todo lo que nos platicó. Lo dijo, la verdad es que es un tema que da para muchas horas de plática y de muchas preguntas que hacer, entonces pues agradecer hoy que tratara de abordar un panorama amplio y de compartirnos esta información y en nombre de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud a todos los que nos acompañaron. Yo gracias a Novotec y a SMAES por la invitación y bueno, quedo atento para cualquier consulta que tengan adicional. Y bueno, creo que lo último es este video, ¿no? Es el video de Novotec, el canal de YouTube de Novotec también, cómo buscarlo, para que también se registren y tengan la información, como por ejemplo el webinar que acabamos de ver, ¿no? Y por último, pues la información de contacto ya de tanto de Novotec como de la sociedad. Entonces, pues de mi parte, pues nada más que agradecerles a todos por el tiempo, a Novotec y SMAES por la invitación y bueno, reiterar que quedo a su disposición para cualquier pregunta adicional y como fue mi compromiso, a través de Jazmín les voy a enviar la información, la presentación para que la tengan. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Juan Pablo, la arquitecta Briseida. Les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Novotec MX y también pueden encontrar a SMAES como SMAES AC. En el chat les compartí un contacto de Novotec. Por si tienen alguna duda o comentario adicional, con mucho gusto ahí podemos recibir sus mensajes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.